De cuando en cuando voy a hacer unas preguntas para interactuar más con ustedes. Ya, entonces vamos a ver, no sé si se... Ya, a ver, por favor, confírmame si se ve. Sí, ya, listo, ya. Entonces, vamos a empezar con una parte bien interesante, ¿no? Bien interesante para conocer la realidad de la desnutrición, ¿no? Y nos vamos a enfocar más en la desnutrición hospitalaria, ¿no? Hay otro tipo de, nos podemos enfocar en la desnutrición, por ejemplo, no hospitalaria, ¿no? Pero en este caso, el objetivo es la desnutrición hospitalaria en el Perú, ¿no? Vamos a mostrar algunos cuadros, estadísticas, algunos estudios, algunas definiciones, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, siendo las 8:44, vamos a proceder a desarrollar el primer tema. Entonces, ¿no? ¿Qué es la desnutrición? La desnutrición es uno de los principales problemas de salud pública, ¿no? ¿No? Que afecta en realidad a todo el mundo, a todo estrato social, no solo a las sociedades más desfavorecidas, sino a aquellas sociedades también desarrolladas, ¿no? Por ejemplo, la obesidad, el ser obeso no significa que esté bien nutrido, ¿no? Puede ser obeso y desnutrido, ¿no? Entonces, no necesariamente hay una correlación con la obesidad y la nutrición. Entonces, puede haber un obeso desnutrido, ¿no? Y bueno, estamos hablando de sociedades, digamos, que tienen cierta calidad de vida, como en Europa, Estados Unidos, ¿no? El problema es la calidad de alimentos que ellos consumen. Ahí está el problema, ¿no? Entonces, afecta tanto a las sociedades más desfavorecidas, ¿no? Como también a las esferas más altas, ¿no? Ahora, por ejemplo, la obesidad también, ¿no? La obesidad no solo afecta a las personas entre comillas, de clase social mm, favorable, o digámoslo así, o alta, ¿no? Sino también a personas, incluso mendigos, ¿no? Incluso mendigos, algunos son obesos. Entonces, la obesidad también es una patología que puede afectar a cualquier nivel sociocultural. Igualmente la desnutrición, ¿no? Entonces, está presente en cualquier nivel sociocultural. Y la desnutrición, ¿no? La desnutrición, vamos a poner el puntero. A ver, doctora Anel, ¿se ve el puntero o no se ve? Ahí está bien, ya, muy bien. Entonces, la desnutrición se relaciona de una forma muy especial con la enfermedad, ¿no? Desde el momento que un paciente ingresa a hospitalizarse, ya está, dice, menciona la literatura, en riesgo de desnutrición, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a un paciente le pueden poner, le piden exámenes, ¿no? De laboratorio de rutina en ayunas, deja de comer una porción de su dieta, ¿no? Etcétera, etcétera. Y puede estar sometido a un factor de riesgo. En este caso, el factor de riesgo es la hospitalización, ¿no? Entonces, la desnutrición se relaciona de una forma muy especial con la enfermedad y en numerosas ocasiones es consecuencia de esta, ¿no? Por ejemplo, el paciente oncológico, desde ya está desnutrido, el paciente enfermo renal crónico en hemodiálisis, desde ya está desnutrido, el paciente con EPOC, EPID, también tiene cierto grado de desnutrición, etcétera, etcétera. Pero con el agravante de que puede actuar perpetuando los trastornos iniciales, ¿no? Y lógicamente pues, empeorando claramente el pronóstico evolutivo del paciente. El paciente desnutrido, comparado con el bien nutrido, tiene mayor riesgo a complicarse durante su hospitalización, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, un paciente que operan bien nutrido versus un paciente que operan mal nutrido o no nutrido adecuadamente, el que tiene mayor riesgo de complicación es aquel paciente que está pues desnutrido, ¿no? Ustedes saben que la cirugía no solo depende de la técnica quirúrgica, sino de, como dicen, entre comillas, el pegamento, ¿no? Sino con qué va a pegar, ¿no? El pegamento es la nutrición, ¿no? Ese paciente esté bien nutrido, la herida va a cicatrizar adecuadamente y no va a tener muchas complicaciones, ¿no? Ahí está el tema. Ahora, se establece una relación compleja entre la agresión causada por la enfermedad y el ayuno. Ambos son consecuencias metabólicas mensurables, ¿no? El ayuno es parte
es cotidiano en las hospitalizaciones. En emergencia, por ejemplo, muchos pacientes están en nada por vía oral por 2 días, 3 días. Se programa un procedimiento para tal día, se suspende el procedimiento, siguen en el peor paciente, se va desnutriendo, etcétera, etcétera, ¿no? Y agregado a la enfermedad de base que tiene, más el ayuno que se le pone, digamos, entre comillas, deliberadamente, bueno, entonces el riesgo de este paciente de desnutrirse va a aumentar y el riesgo de complicarse va a aumentar, ¿no? Bueno, en general, la literatura en general menciona la prevalencia de desnutrición intrahospitalaria oscila entre el 30 y 72%. Miren, ¿ah? O sea, 30 a 72% es alto, ¿no? No es alto. Y en muchos casos su prevalencia está subestimada en ese sentido, ¿no? Entonces, eso lógicamente va a variar de acuerdo a los servicios. Hay servicios donde la prevalencia de la desnutrición es alta, por ejemplo, UCI, por ejemplo, también cirugía general, medicina interna, oncología, desde ya las áreas de nefrología, etcétera, ¿no? La desnutrición está presente a todo nivel, en todo servicio, ¿no? Lógicamente hay servicios con menos prevalencia de desnutrición, pero existe, ¿no? Entonces, la desnutrición se refiere a una condición en la que el cuerpo no recibe los nutrientes necesarios para funcionar de manera óptima, ¿no? De manera óptima. Entonces, para que el cuerpo se funcione de manera correcta, ¿no? Nosotros debemos llegar a 2 puntos, y quisiera que lo noten. Llegar a su aporte calórico diario y también llegar a su aporte proteico diario. Entonces, no es lo mismo que un paciente llegue a su requerimiento calórico, ¿no? Que llegue a su requerimiento proteico. Puede que llegue a su requerimiento proteico y no llegar a su requerimiento calórico, ¿no? Entonces, les pongo un ejemplo. Un paciente que pesa 65 kilos, por ejemplo. Su requerimiento calórico más o menos va entre 30 kilocalorías por kilo. Si ese paciente, digamos que pese 60, ¿ya? 60 por 30 son 1800 kilocalorías que requiere este paciente. Las proteínas solo van a aportar una parte de este requerimiento calórico. Entonces, si yo le doy a este paciente una cantidad de proteínas, si solo doy proteínas, no va a llegar a su requerimiento calórico total, porque le va a faltar carbohidratos, le va a faltar lípidos. Entonces, idealmente un paciente para que llegue a su requerimiento calórico total, tiene que recibir carbohidratos, lípidos y proteínas. Porque el requerimiento proteico incluso es fácil de llegar, ¿no? Más no así el requerimiento calórico. Listo, entonces puede ocurrir debido a una ingesta inadecuada de alimentos, una absorción deficiente de nutrientes o un metabolismo alterado. ¿No? Ya vamos a ver, por ejemplo, pacientes gastrectomizados, pacientes con ostomías, pacientes ya sépticos, ¿no? Que tienen un metabolismo alterado, etcétera. En shock séptico, ¿no? Dicho sea de paso, el paciente con shock séptico, ustedes saben que la circulación a nivel intestinal, entérico, va a estar disminuido, van a ser ilio, van a ser diarreas, etcétera. ¿No? Y la desnutrición puede manifestarse de diferentes formas, como la falta de peso, la falta de crecimiento en niños, deficiencias de vitaminas, minerales, debilidad generalizada, etcétera, 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 ¿no? Por ejemplo, el paciente que ingresa a UCI, muchas veces a veces ingresa con un peso, digamos, lo así, normal. Al final de la UCI de 7 días, 10 días, 14 días, terminan pues con polineuropáticos, no mueven las extremidades, desnutridos, caquéticos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, esta condición puede tener graves efectos en la salud, incluyendo un sistema inmunitario debilitado, ¿no? Ustedes saben, el paciente desnutrido es como un paciente inmunodeprimido, hay retraso en el crecimiento y desarrollo, sobre todo en los niños, un mayor riesgo de tener enfermedades, el desnutrido tiene un mayor riesgo de contagiarse de cualquier enfermedad, y la desnutrición puede ser causada por factores como la pobreza, ¿no? Pobreza, la inseguridad alimentaria, enfermedades crónicas, el enfermo renal crónico, ¿no? Es un ejemplo clásico, trastornos alimentarios o situaciones de emergencia como conflictos o desastres naturales también. ¿Listo?
Entonces, la prevalencia de la desnutrición en Sudamérica, ¿no? Ya hay estudios, en ese estudio de Clinical Nutrition, ¿no? Que es un estudio, una revisión sistemática en América Latina, donde van a, ¿no? Por ejemplo, acá hay varios países que entran en los estudios: Brasil, ¿no? México, Cuba, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Bolivia, ¿no? Miren la cantidad de estudios para, para esta revisión sistemática. Miren la cantidad de estudios que va a introducir Brasil, ¿no? 43 estudios sobre nutrición o prevalencia de desnutrición, ¿no? Luego sigue México, ¿no? Y nosotros estamos, después Argentina, Chile, Colombia, Perú. Perú aportó a este metaanálisis con 2 estudios, ¿no? Solo con 2, versus Brasil que con 43 estudios, ¿no? Entonces, según este metaanálisis que se hizo grande, que estudia la prevalencia de desnutrición en América Latina, más o menos en Sudamérica, en América Latina va en una prevalencia del 40-45% de desnutrición, ¿no? En toda América. Y más o menos ese porcentaje se refleja en el Perú. No, pero no estamos hablando de la población en general, sino estamos hablando de los pacientes hospitalizados en general. Más o menos 40-45% de prevalencia de desnutrición, ¿no? En América, y lo mismo más o menos en Perú. Entonces, la prevalencia en los servicios, por ejemplo, de cirugía, que es uno de los más prevalentes, ¿no? Debido a trastornos gastrointestinales, 66%. Cirugías abdominales, 61%, miren, es alta la prevalencia. Y es colon, por ejemplo, 63%. Es en cirugía, ¿no? En UCI dice que hasta el 54% de los pacientes internados en UCI en general, ¿no? Sufren desnutrición. En general, puede ser desnutrición leve, puede ser desnutrición moderada o desnutrición severa. Entonces, en UCI, por ejemplo, más del 50% es desnutrido. Y lógicamente todos estos pacientes se van a complicar, ¿no? Desnutrición moderada en UCI, 41%. Y desnutrición severa, miren, desnutrición severa, 12% de los pacientes ingresados en la UCI, ¿no? Entonces, la prevalencia de la desnutrición es alta. Ya, a ver, vamos a dar algunas opiniones, quisiera, de parte de ustedes. A ver, el doctor Einer Wilka está. Doctor Einer Wilka no está. Presente, doctor. Presente, A doctor. ver, ¿algún comentario sobre la desnutrición, de lo que hemos hablado? ¿Qué le parecen los porcentajes en el hospital? Estamos hablando de la población en el hospital, intrahospitalario. ¿Qué comentario usted sugeriría frente a esos porcentajes altos? ¿Está bien? ¿O de repente le parece bajo? ¿Qué Bueno, comentarios? los porcentajes son altos, doctor, porque debido a la desnutrición hospitalaria, bueno, ya que es un problema de salud pública de alto impacto en casi todo el mundo, pero particularmente se da en lo que es Latinoamérica. Exacto, ¿no? Está bien, ¿no? En Latinoamérica le parece al autor un porcentaje alto, ¿no? ¿Cuánto debería ser, doctor, según, digamos, según usted, ¿no? ¿Cuánto deberíamos tener de desnutrición, más o menos, en un hospital? ¿O no debería haber? Doctor Einer, ¿está ahí? Sí, doctor, sí, doctor. La pregunta, ¿me ha entendido o le repito? No, sí le entendí, doctor, pero no tengo muy entendido los porcentajes, pero sí, Ya, em, ¿usted cree que debería bajar este porcentaje, verdad? Ya, creo que está. A ver, la doctora Georgina Neira, ¿está? Sí, doctor, presente. Doctora, ¿qué opina usted? A ver, prenda su cámara. Por lo menos cuando estoy preguntando, prendan la cámara.
Bien, ¿qué opina usted de la prevalencia de desnutrición hospitalaria? Bueno, doctor, yo pienso que debería bajar, ¿no? El porcentaje, porque al estar en un centro de salud, nuestros pacientes deberían tener más, por así decirlo, un mejor tratamiento, ¿no? En lo que es su alimentación, ya sea parenteral o por la misma vía oral, ¿no? Exacto, muy bien, ¿no? Está mi la doctora ha mencionado, o por vía oral, ¿no? Que es la nutrición enteral, o por vía parenteral, que también es importante, ¿no? Parenteral, o sea, por vía endovenosa, si es que el tracto gastrointestinal no funciona. Ya, muy bien, doctor. Está bien, entonces vamos a seguir, ¿ya? Entonces me confirman si se ve. ¿Se ven las diapositivas? Listo. Entonces, miren, cómo es en este estudio bien bonito, ¿no? En esta revista Clinical Nutrition, bien bonito, ¿no? Una revisión sistemática. Miren cómo, ¿no? En todos los países, ¿no? Perú, lamentablemente, 2 estudios nada más, ¿no? Brasil, 43 estudios para este metaanálisis. Miren la prevalencia de desnutrición, ¿no? Es alta, ¿no? En todos los países. Por ejemplo, miren, aquí están los autores con varios autores, los años, ¿no? ¿En qué año fue? Los países, ¿no? La mayoría fueron de Brasil, como ya mencioné. Miren, por ejemplo, en Argentina, según Perman, ¿cuánto es la prevalencia? A ver, acá, mejor Finsky, en Argentina, miren, una buena población, 1000, ¿no? De población que estudió. ¿Cuánto salió de prevalencia de desnutrición? 57%, alta, ¿no? Casi el 50%. O sea, casi la mitad de los pacientes hospitalizados sufre de desnutrición, ¿no? Ahora, que tengan desnutrición leve, moderado, severo, ya es otro tema. Ahora, muchas veces el paciente entra desnutrido leve y al final de la hospitalización, ¿no? Sale como desnutrido moderado o desnutrido severo. Entonces, ¿qué está pasando? Aparentemente el hospital o la misma hospitalización es un factor de riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente va a estar, pues como ya mencioné, en NPO, va a tener procedimientos de rutina, se va a suspender algunos procedimientos, de repente su enfermedad no se va a mejorar, se va a complicar, etcétera, etcétera. Tantas situaciones o estresores al que va a estar sometido el paciente va a terminar lo que es desnutrido leve, a desnutrido moderado o severo, ¿no? Acá, por ejemplo, en Chile, ¿no? En Chile, Humphrey, en Chile, ¿no? En 2002, su población 50, ¿no? 50 versus 1000, ¿no? 1000 acá es, Argentina es bastante, ¿no? 50 pacientitos. ¿Cuánto le salió? 70%. O sea, de esos 50 pacientes, 70% de prevalencia de desnutrición, ¿no? Acá tenemos Colombia, otra es Brasil, Ecuador, México, acá está Perú, sus 2 estudios, del 2007 y 2013. Son lamentablemente estudios un poco antiguos, pero es lo que hay, ¿no? 2007, miren, 2007, Perú, Ortiz Saavedra, ¿no? ¿Cuánto de prevalencia? ¿Cuánto demuestra? 159 pacientes. ¿Cuánto de prevalencia le salió? ¿No? 50%. O sea, la mitad de esos pacientes estaban desnutridos. Ahora, otro tema de discusión es qué escala han usado para valorar la desnutrición, ¿no? Hay varias escalas, la vamos a conversar. Sea cualquiera la escala que uno use, bueno, mientras al paciente le hagamos un tamizaje nutricional por una escala, vamos bien, ¿no? Entonces hay por ejemplo, una escala que se llama la valoración subjetiva global, que son, ¿no? Unos ítems A, B, C, y de acuerdo a eso vas valorando si está en riesgo de desnutrición o está desnutrido leve, moderado o severo, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, ha usado este estudio en Perú, ha usado el índice de masa corporal, también es válido, el porcentaje de variación de peso, el inicial y el final también es válido, ¿no? Y le ha salido un 50% de desnutrición, o sea, la mitad de pacientes, ¿no? Lógicamente, algunos pacientes ya vienen desnutridos, ¿no? No es que en el hospital se desnutran, sino ya vienen desnutridos. Sobre todo los geriátricos, ¿no? Ya vienen desnutridos. Pero el estudio es del paciente hospitalizado, ¿no? Entonces, habría que ver cuántos de estos ya han venido desnutridos
y cuántos de estos están, pues, en la hospitalización, se vuelven de lo que son bien nutridos a desnutridos, ¿no? Este también es otro tema de, digamos, de discusión, ¿no? El otro autor, Beramendi Espinosa, ¿no? En Perú, en 2013, tuvo más pacientes, ¿no? Más pacientes, ahora vamos a poner el puntero, 211 pacientes. Mira, interesante, ¿no? Usó la circunferencia, arm es brazo, ¿no? Circunferencia braquial, o sea, midió el brazo, ¿no? La circunferencia del brazo, y tienen pues sus tablas de comparación, y le salió por circunferencia de brazo 46% de prevalencia de desnutrición, ¿no? En cambio, el otro estudio usa el índice de masa corporal, ¿no? Que también es válido, ¿no? Por eso es que vamos a hablar también de las escalas de valoración nutricional más adelante. Entonces, en estos estudios han usado el IMC, el otro ha usado la circunferencia braquial para medir la desnutrición. Aún así, ¿no? Hay una diferencia más o menos casi de, 4 puntos entre comparado IMC versus circunferencia braquial, pero ambos salen un porcentaje alto, ¿no? Más del 40% es alto, ¿no? Más del 40% de desnutrición es alto. O vienen desnutridos o se desnutren en la hospitalización, eso quiere decir, ¿no? Entonces vamos al siguiente. Aquí están más estudios, ¿no? Más estudios de Brasil. De Brasil ha sido el país que ha aportado más estudios en este metaanálisis. No, igual en Brasil llega por lo menos casi al 50% de desnutrición. Entonces coincide lo que hemos dicho, ¿no? En América Latina más o menos va del 40 al 45% de desnutrición de los pacientes hospitalizados, ¿no? ¿Listo? Ahí está, también más estudios. México también, ¿no? Miren, 43.5%. En este caso, este autor, Landa, ha usado la escala de MUS, que es otra escala para valorar desnutrición. También hay el NRS 2022, ¿no? Lo vamos a ver. Y también usa el índice de masa corporal. Entonces, indistintamente se puede usar para valorar la desnutrición el IMC, el porcentaje de variación de peso, la escala de NRS 2002, perdón, la valoración subjetiva global, el MUS, etcétera. Son varias escalas y cada escala tiene varios ítems para llenar y valorar adecuadamente el porcentaje de desnutrición, ¿ya? O clasificar la desnutrición leve, moderada o severa. Listo, ¿no? Por ejemplo, es otro estudio, ¿no? Otro estudio, acá es de la Acta Médica Peruana, miren. Objetivo, identificar los factores asociados a la desnutrición en pacientes hospitalizados en el servicio de cirugía de emergencias del Hospital Nacional Guillermo Almenara y ¿no? Ahí hizo el estudio, ¿no? ¿Cuáles fueron sus resultados? 16% de pacientes agravó su estado nutricional durante la hospitalización. 16%, es también relativamente alto, ¿no? Los factores asociados fueron alguna comorbilidad, ¿no? Neoplasias, ¿no? El paciente neoplásico o está desnutrido o se desnutre, ¿no? Por ejemplo, recibe quimioterapia, etcétera. Enfermedades del sistema nervioso, ¿no? Otro factor de riesgo que en este estudio han encontrado y es bien interesante es la ausencia de registro de peso y talla, ¿no? La ausencia de registro de peso y talla. Vamos a preguntar, vamos a hacer un poco de un pausa acá y vamos a retroceder un poquito, ¿no? El doctor Junior Augusto está. Junior. Sí, doctor. Buenas noches. Prenda su cámara, doctor. Doctor, no le escucho bien. Prenda su cámara. Doctor, buenas noches. Ya, buenas noches. A ver, Junior, doctor, de lo que hemos hablado, algún comentario, alguna sugerencia. Un comentario. Doctor, algo interesante sería, ¿no? Que para poder agregar a los estudios, separar a los pacientes que vienen ya desnutridos y a los que pueden llegar a desnutrición en el periodo hospitalario que se encuentran, ¿no? Ya, entonces, ¿qué escalas hemos usado o han usado en los estudios? Por ejemplo, uno de los más usados, ¿cuál es? El índice de masa corporal y el circunferencia
Braquial, doctor. Ya, muy bien, está bien. Y otros 2 estudios más que no recuerdo, o escalas, perdón. Ya, está bien, muy bien, doctor. La doctora Julia Inés. Presente, doctor. Ya, un ratito aquí. ¿Qué le parecen las escalas? ¿Qué le parece el IMC, por ejemplo, usar en hospitalización? ¿O qué comentario le sugiere que un factor asociado sea el no registrar el peso y talla del paciente? Sí, doctor. Pienso que cuando un paciente entra a cualquier servicio en el hospital es indispensable, ¿no? Sacarle el índice de masa corporal. Además de, o sea, es un dato específico en cada paciente, sea por hospitalización o sea una consulta normal. Más que todo, mi doctor, lo que más me llama la atención, ¿no? Es que aquí en Perú no hacemos investigación. Como usted lo mostró, solo hay 2 investigaciones y creo que hay que enfocarnos más en la investigación, ¿no? También nosotros aquí como estudiantes. Ah, sí, bueno, eso es cierto, ¿no? También pueden hacer, son estudios por ejemplo, ese último estudio del acta médica peruana, es un estudio relativamente, digamos, entre comillas, sencillo, ¿no? Ingresan los pacientes, les hacen un tamizaje, los pesan, los tallan, les hacen una valoración nutricional de acuerdo a ciertas escalas, como el IMC, por ejemplo, al ingreso y luego al egreso, ¿no? También, ¿no? Está bien, muy bien, doctora. Ya, entonces, miren, como factor asociado en este estudio han encontrado que está pues el no registro de peso y talla. Y realmente pues sí, ¿no? Uno que trabaja en el hospital a veces cuando ponemos el peso, se pone muchas veces, el médico no lo pesa, el personal no lo pesa, ¿no? El nutricionista encargado generalmente es a los pacientes que pueden caminar, pueden levantarse, se les pesa, ¿no? Lo pesa. Pero si no hay un profesional, digamos, de nutrición, a veces el licenciado o el médico a cargo, lamentablemente el peso pues lo pone al ojo, ¿no? Digamos, este paciente pesará unos 60 kilos, 70 kilos, etcétera, y así vamos valorando, y eso, digamos, de alguna manera está mal, ¿no? Entonces, claro, el paciente que está estable y puede caminar, se puede pesar, ¿no? No se olvida, no puede empezar, ¿no? Pero los pacientes, digamos, en la UCI, que están estables, que no caminan, no pueden pararse, ya hay camas especiales que tienen sus balanzas, ¿no? Pero lamentablemente, también igual, lamentablemente en el servicio también de UCI a veces no están calibradas estas balanzas y pues no funcionan, ¿no? Entonces ahí tenemos un gran desperfecto, ¿no? En la toma del peso y la talla, ¿no? Ahora, lo que menciona la doctora, ¿no? Como hemos visto en el estudio, uno de ellos ha usado la circunferencia braquial, ¿no? Ahora, esto también tiene sesgos, ¿no? Por ejemplo, un paciente en UCI edematizado, lógicamente su circunferencia braquial va a aumentar, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto tendrá validez, digamos, este tipo de medición en pacientes críticos. Entonces, ya va variando, ¿no? Hoy en día también hay otros instrumentos, sobre todo la ecografía está entrando bastante a todo nivel, donde se mide la distancia del músculo recto anterior para valorar la nutrición, ¿no? O valorar el porcentaje de desnutrición de los pacientes, ¿no? Pero faltan validar escalas. ¿Listo? Muy bien, doctora. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar donde estamos. Entonces, en este estudio encontraron, ¿no? Como un factor de riesgo la ausencia de registro de peso y talla de los pacientes, ¿no? Listo, ¿no? Después, cirugías abdominales, ¿no? Pacientes con cirugía abdominal. Ahora, lo raro de ese estudio es que, por ejemplo, la apendicitis aguda, la colecitis aguda, digamos, disminuyó el riesgo de desnutrición. Leyendo un poco el artículo, lo explica porque esos pacientes, la mayoría que tienen apendicitis aguda o colecitis aguda, son jóvenes, la mayoría, son patologías casi rutinarias en cirugía, ¿no? Los operan rápido, ¿no?
o se van de alta también de manera rápida. Entonces, la estancia de un paciente que se opera de apendicitis o colecitis aguda, ¿no? Que son pacientes estables, generalmente pues hoy día los operan, al día siguiente ya están dados de alta, entonces digamos que pierden ese factor de riesgo de estar hospitalizados y se van a la casa y de alguna manera, según este estudio, pues la colecitis aguda, la apendicitis aguda, disminuyó más bien el riesgo de desnutrición, ¿no? Según este estudio, por lo mismo que ya he explicado. Y otro factor que disminuyó el porcentaje de desnutrición fue un adecuado soporte nutricional por parte del profesional, ¿no? O sea, el equipo multidisciplinario, ¿no? Por ejemplo, en hay un equipo multidisciplinario, unidad de soporte nutricional, donde está pues un médico, puede ser internista, intensivista, algunas unidades de soporte nutricional artificial está a cargo de cirugía general, etcétera, etcétera. Entonces, hay un nutricionista, uno de farmacia, etcétera, etcétera, para poder, digamos, valorar al paciente e intervenir. Ahora, en este curso vamos a hablar de la unidad, o sea, digamos, del soporte nutricional artificial, más que, digamos, dietas, ¿no? Las dietas, digamos, le corresponden más a la nutrición, ¿no? Pero vamos a hablar de dietas hospitalarias, lógicamente, pero más o menos va a ir enfocado al tratamiento de la nutrición, del desnutrido en el hospital, o sea, la nutrición clínica, ¿ya? Entonces, un adecuado soporte nutricional al paciente desde el ingreso ha demostrado también disminuir el riesgo de desnutrición. Por ejemplo, un paciente que ingresa a sala de operaciones, si su tracto gastrointestinal está adecuado, no tiene por qué estar en NPO pues un día, 2 días, 3 días, ¿no? La nutrición enteral precoz, ¿no? Lo más rápido posible, va a disminuir los factores de riesgo. Entonces, en este estudio, en conclusión, dice que existen una serie de factores asociados a la desnutrición durante la hospitalización, por lo que es necesario realizar un tamizaje, siempre el tamizaje. No es que, digamos, a mí me parece desnutrido, a mí me parece que pesa tanto, no, hay que tamizar, hay que pesar, etc. ¿No? Y por lo que es necesario realizar un tamizaje para la detección temprana de desnutrición al ingreso de los pacientes que serán hospitalizados y posteriormente una evaluación nutricional en aquellos que estén en riesgo. Ahora, no todos los pacientes necesitan nutrición enteral especializada, ¿no? Acá no vamos a hablar, digamos, de comida. Comida es una cosa, nutriente especializado es otra cosa. La nutrición especializada, tenemos varios nutrientes que lo vamos a ver, osmolaico, moquer, nepro, que nos van a ayudar a recuperar a los pacientes. Pero no estamos hablando de comida, estamos hablando de nutrición especializada. ¿Y quién requiere nutrición especializada? Aquellos pacientes que están en riesgo de desnutrición o desnutridos, sea cualquiera su grado, ¿no? Y sabemos que el 50% de los pacientes están desnutridos, casi el 50%. Entonces, es ahí la importancia, digamos, de este curso, la importancia de que ustedes sepan, digamos, lo que es nutrición clínica para el manejo de los pacientes. ¿No? Miren en ese estudio, en esta tablita, evolución del estado nutricional de los pacientes durante la hospitalización en el servicio de cirugía de emergencia de un hospital de Seguro Social, en este caso de Almenar. Miren, el paciente bien nutrido, ¿no? Ingresa bien nutrido, 59.7%. Más de la mitad ingresa bien nutrido al servicio de cirugía de emergencia de ese hospital. Pero miren cómo sale, ¿no? Desnutrido moderado o desnutrido severo. En este caso, el bien nutrido casi no se puede desnutrir, pero de manera moderada. Desnutrido severo, 0%. Bueno, porque está bien nutrido. Pero vamos al desnutrido moderado. Miren, el desnutrido moderado, ¿no? Al final puede terminar como desnutrido severo, ¿no? Y finalmente el desnutrido severo puede terminar incluso fallecido, ¿no? ¿Listo? En conclusión, los factores asociados a la desnutrición durante la hospitalización fueron presentar alguna comorbilidad, ¿no? Por ejemplo, miles de comorbilidades, pacientes con neoplasias, ¿no? Ausencia de registro de peso y talla que ya hemos mencionado, cirugías abdominales por hilo paralítico, obstrucciones intestinales, ¿no? Por ejemplo, el paciente con obstrucción intestinal ya pues no tiene de otra, no hay que darle comida por vía oral porque está obstruido.
Pero tenemos una alternativa, nutrición parenteral. Entonces le podemos dar nutrición parenteral. Entonces, antes, la NPT, que es la nutrición parenteral por vía endovenosa, esto se empezó a usar en el año más o menos 1992. Y ahí, digamos, algunos pacientes fallecían por NPT. Luego de este periodo, pasaron unos 10 años, 7 años, 10 años más o menos, ya la NPT se volvió segura y los pacientes mejoraban, ¿no? Entonces, un paciente, por ejemplo, que está con obstrucción intestinal, se le puede iniciar precozmente la nutrición parenteral, porque sabemos que este paciente va a estar en NPO varios días hasta que se opere, ¿no? Haya suspensión de cirugías, etcétera, etcétera. Entonces ya vamos ganando tiempo. También ha encontrado como factor de riesgo el número de días de ayuno. ¿Cuántos días en promedio queda en ayuno un paciente que se hospitaliza? También, ¿no? ¿Que faltan estudios sobre ello? También, ¿no? Día de inicio de la vía oral, ¿no? Generalmente en emergencia el paciente quirúrgico entra en NPO. ¿Y a los cuántos días inicia la dieta? ¿No? Puede ser el día 1, día 2, día 3. Mientras más se prolongue su NPO, mayor riesgo, ¿no? Bueno, consumir en forma regular o nada de la dieta indicada, número de días de ayuno hemos mencionado. Por ejemplo, la apendicitis y colecistitis, ¿no? Que son, digamos, entre comillas, sería contradictorio, pero como son de corta estancia estos pacientes, bueno, no se van al hospital y ya se van a comer a su casa, ¿no? Entonces no sufren ese impacto de la hospitalización. Y lógicamente el uso de un soporte nutricional artificial adecuado, multidisciplinario, va a mejorar la prevalencia de desnutrición en estos pacientes, en los pacientes hospitalizados, ¿no? Ahí está. Otro artículo, esto se ha movido, es que debería estar al inicio. Otro artículo, ¿no? Demanda insatisfecha de nutrición clínica en pacientes críticos del Hospital Nacional 2 de Mayo. Demanda insatisfecha. Miren, pacientes egresados, que es de este color, y desnutrición aguda, que es de este color. Mira, en la figura 1, pacientes críticos con desnutrición aguda hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional 2 de Mayo. Miren, desnutrición aguda, ¿cuántos? En el 2010, 68%, ¿no? 68% harto, ¿no? Más del 50% desnutrido, agudo, en la UCI, ¿no? Y el 2011, 62%. En el 2012, 68%, ¿no? Igual es alto, ¿no? Miren, y la otra tabla, desnutrición grave en pacientes críticos, 2010-2012, ¿no? Por ejemplo, en 2010, ¿cuántos? No, el porcentaje de desnutrición grave, ¿cuánto es? 27%. 2011, 28%. 2012, 27%. Miren, la desnutrición grave casi llega al 30% en general. Entonces, la prevalencia de desnutrición a nivel hospitalario existe. A nivel de la unidad de cuidados intensivos también existe y es alto, más del 50%. También servicios de cirugía también tienen un buen porcentaje de desnutrición, ¿no? Por sus, bueno, por el propio diagnóstico de los pacientes, ¿no? Y a eso se suman otros factores, ¿no? Como hemos mencionado, por ejemplo, pruebas de laboratorio, procedimientos, digamos, una endoscopía que, digamos, va a ser programada el día miércoles y un día antes está ya el paciente en NPO y llega el miércoles y se suspende su procedimiento, sigue en NPO hasta la siguiente programación, etcétera, 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 y el paciente se va desnutriendo, ¿no? Es una realidad que lo vemos todos los días. A veces es muy difícil la intervención, pero está presente este problema, ¿no? Demanda insatisfecha del soporte nutricional en pacientes críticos. Miren esa tabla, bien interesante. En el año 2010 requirieron terapia de soporte nutricional 478 pacientes. Requirieron, o sea, un soporte nutricional. Pero solo recibieron 268. O sea, solo recibieron el 56%. Entonces, ¿cuánto fue la demanda insatisfecha? Solo 210 pacientes. 43%, digámoslo así, no recibieron un adecuado soporte nutricional. ¿Me dejo entender? Entonces, es alto, el 43% no fue evaluado por un nutricionista, no fue evaluado por un médico, la parte nutricional, dicho sea de paso, enfatizo la parte nutricional, no lo de las demás patologías o los demás tratamientos, no la parte nutricional, ¿no? Entonces, miren, es alto, en 2010,
478 pacientes de esos, solo 268 recibieron intervención y faltó los otros 210. ¿Por qué factores? ¿Qué factores? También habría que estudiarlos, ¿no? En 2011, 999 pacientes, solo 420 pacientes recibieron una intervención y el resto, 579, no recibieron una intervención. Miren, casi el 60% de los pacientes de ese año no recibieron una intervención adecuada en cuanto a la alta mensaje nutricional, a la nutrición, ¿no? En 2012 también, miran, 1008 pacientes, 509, la mitad más o menos recibieron una intervención y la otra mitad no recibieron, ¿no? Es alto. Y en total, de 2.485 pacientes, ¿no? Casi el 50% no recibió una, digamos, intervención nutricional o de terapia de soporte nutricional, ¿no? Es alto. ¿Listo? En los hospitales suele haber un déficit calórico acumulativo, ¿no? Digamos, ¿a qué se refiere? El día 1, digamos, este paciente requiere, digamos, 1.800 kilocalorías. El día 1 solo le dan 1.500. El día 2 llegan a 1.700. Entonces, si el día 1 le dieron 1.500 y requiere 1.800, le falta 300. Si el día 2, digamos, le dieron 1.700 y requiere 1.800, le falta 100. Entonces, en el día 1 y el día 2 sumados, 200 más 100, son 300 kilocalorías que va a tener de déficit acumulativo el paciente. Y así se va acumulando conforme pasan los días. ¿Ya? Entonces, acá voy a hacer algunas preguntas también. A ver, la doctora, la delegada, la doctora Anel, ¿qué opinión usted? A ver, perdón, ¿se escucha? ¿La doctora Anel está? Sí, sí, se escucha. ¿Qué opinión, digamos, usted tiene de lo que es el déficit calórico acumulativo? Se entendió más o menos, ¿no? Digamos, el paciente requiere 1.800 kilocalorías, el día 1 solo le traen 1.500, ya tiene un déficit de 300, el día 2 le traen 1.700, ya tiene un déficit de 100 kilocalorías, entonces, en el día 1 y el día 2 más o menos 300, 400, ¿no? 400, ¿no? 400 sería su déficit calórico, ¿no? Que más o menos, ¿qué comentario le sugiere el déficit calórico, doctor? Muy bien, doctor, está bien. No, entonces, miren, esto de la desnutrición es una intervención sencilla, bueno, sencilla entre comillas, pero es una intervención, ¿cómo lo dicen? A ver, es una intervención en términos económicos poco costosa. Sin embargo, tiene bastantes beneficios, ¿no? Paciente que lo nutres adecuadamente, este paciente no se va a complicar. Lógicamente no todo es nutrición, ¿no? Ahí importa el manejo quirúrgico, importa el antibiótico, importa el manejo del medio interno, todo el arte después de la medicina, ¿no? Pero a eso, si tienes un paciente bien nutrido, probablemente este paciente con todo lo que le estás dando, antibióticos, una buena cirugía, una buena nutrición, un buen manejo de medio interno, etcétera, etcétera, un buen manejo de los múltiples órganos, probablemente este paciente ni siquiera se va a complicar y posiblemente ni siquiera llegue a UCI, ¿no? Entonces, ya, digamos, ya estamos bajando la tasa de la prevalencia de los pacientes que ingresan a UCI, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que mencionan los libros, ¿no? Incluso en los cursos, es que, digamos, la intervención nutricional es barata, pero tiene un impacto grande en la recuperación de los pacientes. Antes se creía que era
la nutrición era un adyuvante. Hoy en día se considera como parte de la terapia, de nuestra terapia, la nutrición, ¿no? Por eso incluso en la hoja de terapia también a veces se empieza por la nutrición, ¿no? Dieta. Dieta tanto, ¿no? Dieta polimérica, osmolar, pulmoker, qué sé yo, o NPO, ¿no? Finalmente si el caso lo amerita, ¿no? Y eso de déficit calórico es bien interesante, ¿no? Cada día, conforme va pasando, como dijo la doctora, va pasando, va acumulando un déficit calórico, ¿no? Dice que el déficit calórico acumulativo, ¿no? Vamos a poner puntero. En el Perú es de aproximadamente 3.000 kilocalorías en un plazo de 5 días. Miren, es harto, en 5 días, ¿cuánto ya no ha llegado? Le falta más o menos 3.000 kilocalorías, ¿no? Más o menos un promedio de déficit calórico diario de 600 kilocalorías por día, ¿no? Entonces, hay un déficit, ¿no? De los pacientes que ingresan a hospitalización. Y el resultado es casi idéntico en toda América Latina, ¿no? En toda América hay un déficit calórico más o menos de 600 kilocalorías por día, pero no es ajeno a este problema. ¿Listo? Causas de suministro insuficiente de nutrientes, ¿no? Hay varios factores. No solo está el paciente. Recuerden que la salud no solo lo determina el paciente, ¿no? Hay determinantes de la salud. En este caso, ¿no? Hay causas de suministro insuficiente de nutrientes, varios factores, varias causas, organizacionales, como vemos, relacionados al paciente y relacionados al personal de asistencia sanitaria, ¿no? Que esos tres factores tienen subfactores todavía que van a contribuir a la desnutrición, ¿ya? Bueno, chicos, bien, doctores, por esta primera clase vamos a terminar temprano, ya va a ser son las 9:30 y ahí nos vamos a quedar. La siguiente clase vamos a coordinar con la delegada qué día va a ser y vamos a continuar, ¿ya? Y de la siguiente, la subsiguiente, ya vamos a empezar con las exposiciones. Yo le voy a dar los temas. Son temas que ustedes lo van a ver en el hospital, lo van a ver en el ámbito hospitalario clínico, que les va a servir, ¿ya? Entonces, ya por ahí hasta ahí nada más. La siguiente terminamos, nos faltan unas cuantas diapositivas y terminamos, ¿ya? Y ahí nos vamos a quedar. A ver, un ratito, vamos a ver, no se salgan todavía. Ya, listo chicos, entonces ahí doctora Anel, quedamos, ¿ya? Ya coordinamos para la siguiente. Entonces, no se olviden, el examen teórico, el examen del seminario, va a tener sus pesos, y hemos quedado la tolerancia 10 minutos, eventualmente 15 minutos, las faltas, por favor, prendan sus cámaras, interactúen, ¿no? Porque a veces cuando uno está exponiendo pareciera que solo él nomás, o yo nomás estoy en el aula virtual, ¿no? Entonces, ya, bueno. Entonces, si están en la calle, activen su cámara también, escuchen las clases para que ustedes puedan aprovechar, ¿ya? Entonces, doctores, nos vemos en la siguiente clase, lo vamos a coordinar con su delegada, y ya le voy a pasar al WhatsApp el sílabus que lo estoy modificando, ¿ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún comentario? Doctor, tal vez podría pasar, por favor, las diapositivas. Claro, por supuesto, las diapositivas les voy a pasar. Sí, terminamos la exposición, les paso. ¿Ya? Ya, ¿listo? ¿Alguna pregunta? Ya, sin más preguntas, ya finalizamos hoy día, por hoy día temprano, y nos vemos la siguiente clase, chicos. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.